Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que compete a toda la ciudadanía y es el tema de las noticias falsas. A mi lado se encuentra Fernando Núñez Noda, quien es director del portal digital Verificado y quien justamente se ha encargado de verificar todas aquellas informaciones falsas que crean una cantidad de sentimientos, de opiniones y que en definitiva pueden, por ejemplo, llevar a la presidencia a una persona o destruir a alguna agrupación política. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Quería que nos comentaras cómo opera el tema de las noticias falsas en Venezuela. Se habla de que es una infraestructura, que es una fábrica, que además tiene ejércitos de distribución. Coméntanos qué has podido conocer de la operación interna en este país. Sí, bueno, en Venezuela toda la gestión de propaganda, de lo que ellos llaman guerra cibernética, guerrilla comunicacional, etcétera, es muy importante para el régimen chavista en general, porque ellos han decidido que eso es un componente incluso más importante que la propia gestión del gobierno. Es un gobierno que prácticamente no construye nada, no repara nada, pero sí gasta muchísimo dinero en propaganda y en este tipo de guerra, ¿no? Que se ha catalogado como una guerra de quinta generación, una guerra cibernética, ¿no? El chavismo lo que ha hecho es asesorarse por los rusos. Recordemos que los rusos son posiblemente uno de los grandes líderes en el mundo en este tipo de guerra cibernética, ¿no? Lo comprobó perfectamente el fiscal Robert Mueller en las investigaciones que hizo de la colusión rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y pues se pudo desenmarañar un poco el misterio de cómo operaban, ¿no?, los rusos. Ellos son expertos en crear campañas de desinformación y grandes movimientos en redes que parecen hechos por humanos, realmente son manejados por robots. Ellos han llevado esa tecnología a Venezuela, ellos han llevado esas prácticas, ¿no? Y han asesorado al chavismo en la creación de toda una infraestructura de propaganda digital y de guerra comunicacional, ¿no? Ahí también han intervenido los chinos, que tienen también una infraestructura gigantesca, más de 1 millón de personas dedicadas a eso. Y también los iraníes han tenido su rol en este tipo de guerra. Ellos lo que hacen esencialmente es crear granjas de bots, ¿no? Son muchos servidores donde van creando cuentas absolutamente automáticas, pues son cuentas detrás de las cuales no hay un ser humano operando, pero están debidamente, digámoslo así, debidamente caracterizadas, ¿no? Son personas con nombre y apellido, son personas con unas determinadas rutinas y ellos encontraron que la figura más eficiente para este tipo, o la que prevalecía o la que prevalece, es el opositor radical. En vez de ser un chavista, no, es un opositor. Y ese ejerce una influencia mayor en la ciudadanía. Por supuesto, porque esta persona es más oída y más escuchada por la propia oposición. La oposición siente que está escuchando o está leyendo o está recibiendo información de una persona que tiene el mismo interés y la misma tendencia política. Entonces, hay una gran división. Los opositores, evidentemente, prácticamente no se comunican con los chavistas directamente con la oposición tampoco, no se siguen. Entonces, pero la oposición sí sigue a los opositores. Claro.
Y entonces el opositor chavista, ese perfil, eso ha sido estudiado por el Instituto Latinoamericano de Guerra Informática. Hizo un estudio interesante hace un par de años en el que detectó eso precisamente, que eran los opositores radicales. ¿Qué es lo que hace un opositor radical? Bueno, sencillamente empieza a crear división, empieza a atacar a ciertos sectores de la oposición, usualmente la MUD, y ahora pues su blanco favorito es indudablemente el gobierno interino, encarnado en Juan Guaidó, ¿no? Es atacado despiadadamente con todo tipo de alegatos y de acusaciones falsas, casi todas, pues, o sea, la cantidad de información falsa que se distribuye es impresionante. Yo estuve haciendo un seguimiento, por ejemplo, de lo que estaba pasando en Barbados y encontré más de 10 versiones estructuradas, es decir, versiones con lujo de detalles de cosas que al final no pasaron, porque O sea, eran todas versiones eran falsas. fabricadas, sí, sin duda alguna. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? La gente no verifica eso. No hay nadie que yo conozca, excepto los periodistas que hacemos eso, y no somos muchos tampoco. El público en general, el ciudadano, no tiene la práctica de hacerle un seguimiento a lo que predice una persona y lo que ocurre en la realidad, o lo que dice que está ocurriendo y lo que la realidad de alguna manera comprueba o señala. Entonces, pues no pasa nada, es decir, queda el mal sabor, queda la duda, queda el ataque, pero nunca se reivindica si es falso, porque inmediatamente es tapado por el próximo escándalo. Eso es otra cosa, que en las redes hay un escándalo diario, porque eso es precisamente lo que ellos hacen. Y es la inmediatez que te va llevando Sí, ellos mantienen el interés de la gente, ellos mantienen exacerbado el estado emocional de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, una investigación que se hizo el año pasado, perdón, en una universidad aquí en los Estados Unidos, encontró que las noticias falsas tienen 70% más de probabilidad de ser compartidas. ¿Y por qué? ¿Son más atractivas? ¿Tienen más elementos? Indudablemente son más atractivas. Las noticias ciertas generalmente son, bueno, son lo que son, pues son un hecho que ha ocurrido. Muchas veces pueden ser espectaculares, pero normalmente no. Claro. Normalmente es tal persona dijo esto, tal persona se llegó a este acuerdo, tal persona o tal organización hizo una cosa más o menos rutinaria. En cambio, si yo voy a crear una noticia falsa, la creo espectacular, algo que rompa el celofán, algo que mueva los sentimientos. Entonces, las noticias falsas son generalmente muy espectaculares, muy emocionales y apelan a cosas que son de principal interés para las personas. En el caso de los opositores, bueno, evidentemente es el debate político, las perspectivas que hay de lucha contra el chavismo, la actuación de los líderes. Entonces yo voy a esos temas, pero hago algo espectacular. Entonces Guaidó está pactando con Maduro que se quede 10 años más y a cambio de que le den las concesiones mineras en Guayana, ¿entiendes? Entonces eso es una cosa que mueve el piso de quien la lea. Un opositor lee eso y inmediatamente entra en furia y empieza a repartirlo, empieza a difundir. distribuirlo. ¿Y qué debe hacer el ciudadano en ese caso? Ok, yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es aguantar un poco el ego, porque claro, compartir esas noticias da la falsa sensación de que, bueno, de que somos importantes, de que estamos contribuyendo en algo, pero yo creo que hay que ponerle un freno a esa impulsividad de compartir. Yo lo que recomiendo es que en principio dudemos todo, sobre todo lo que no venga de un medio confiable o de un emisor confiable. Si viene de un medio confiable y viene de un emisor confiable, puede ser falso también. Lo que pasa es que es menos probable que sea falso.
Sin embargo, si viene de la nada, si viene de me dijeron, si viene de se rumora o vino de que de una fuente de esas difusas, alguien en el ministerio tal me dijo, yo creo que lo que hay que hacer inmediatamente es dudar. Si se tiene gente que pueda de alguna manera corroborar eso, sea un grupo, o sean periodistas, o sea pues un medio de comunicación, bueno, tratemos de llevar esa noticia a alguien que nos pueda ayudar a verificarla, pero no simplemente la compartamos y digamos, mira, me llegó esto, porque si nosotros decimos, me llegó esto, hay muchas personas que sencillamente la van a tomar como ciertas. Y van a seguir la réplica. Recordemos que hay 70% más de probabilidad de compartir noticias falsas que verdaderas, precisamente por ese factor de espectacularidad y por el ego, porque eso te hace importante cuando distribuye. Entonces, antes de hacerlo, pensemos un poco el daño que podría crear una información negativa hacia la oposición, hacia nuestra causa, si es difundida. Quería hablar un poquitico de la parte operativa, cómo estas estructuras del chavismo han montado esto, cómo operan esta gente, dónde trabajan, e incluso si algunas redes sociales han podido contrarrestar la creación de cuentas falsas. Bueno, sí. Primero ellos tienen grandes, lo que llaman granjas de robots, ¿no? Pueden estar en Venezuela, pueden estar fuera de Venezuela. Esos servidores, bueno, tienen cuentas registradas, tienen cuentas con perfiles, tienen cuentas con nombres, con historias. No solamente se dedican a política, a veces ponen comentarios generales, comparten información, digamos, genérica, de deportes, etcétera, para que parezca que es una persona que está compartiendo su información y de repente, ¡pum!, lanza una información política muy poderosa y muy polémica, ¿no? Eso por un lado, ellos van entonces determinando ciertas matrices y entonces esas cuentas empiezan a difundir la información, a comentarlas, todo eso está programado. Pero también hay que tomar en cuenta que el régimen chavista creó una infraestructura humana también, que es la que Hugo Chávez llamó los guerrilleros comunicacionales. Los guerrilleros comunicacionales no son otra cosa que empleados públicos. Son empleados públicos que trabajan en alcaldías, trabajan en gobernaciones, trabajan en institutos del Estado, y en vez de estar haciendo su trabajo, en vez de estar dedicados a reparar las calles, a atender los servicios sociales, etcétera, están dedicados 90% de su tiempo a hacer guerrilla comunicacional. Entonces están en una computadora del Estado, con un sueldo del Estado, en un escritorio del Estado que lo pagamos o lo pagan todos los venezolanos, todo el día haciendo campaña por redes a favor del chavismo o contra la oposición. Muchas veces también son, digamos, imitan o asumen una personalidad que no tienen y manejan cuentas, porque las cuentas robóticas a veces son muy repetitivas, a veces no tienen el corazón que tiene una cosa humana. Entonces ellos son unos opositores falsos, pero humanos. Entonces ellos comentan, ellos reaccionan, entonces ellos son capaces de responder algo con digamos, una respuesta ad hoc, pues, hecha porque son humanos. Pero eso es un gran acto, en principio un gran acto de corrupción, por supuesto, porque eso es usar dinero público para una gestión privada, política, proselitista. Pero también, digamos que es un componente para ellos importante, porque es una forma en que hay humanos también haciendo la guerra cibernética como si fuesen opositores radicales. Su trabajo fundamentalmente es desprestigiar, es crear dudas, es sembrar matrices de opinión, que se está negociando, que le dieron tanto dinero a este,
que digamos, este está aliado con un jerarca chavista y es un opositor. Ese tipo de cosas que son, algunas pueden ser hasta ciertas, ¿no? Porque vamos a estar claros, o sea, hay que ser críticos con la oposición y con los líderes, o sea, y yo sé que se han cometido muchos errores y yo sé que hay muchos opositores Sí, simplemente que juegan están jugando doble, ¿no? Hay muchos que simplemente son abiertamente infiltrados, por ejemplo. Y estoy claro en que el régimen, es decir, perdón, bueno, el régimen eso lo hace todo el tiempo, pero digo yo, el gobierno de Guaidó pues necesita que la ciudadanía también lo critique, pues que Claro. la ciudadanía reclame algunas cosas. Claro, pero hay una diferencia entre la crítica constructiva Sí. y la destructiva. Hemos visto que, hablábamos anteriormente, que varios líderes estuvieron por mucho tiempo manteniendo ese liderazgo. A Juan Guaidó en 6 meses los ataques han sido realmente Es correcto. importantes, Por ¿no? ejemplo, Capriles tuvo un liderazgo que duró más de una década, fácil, y se mantuvo. Y después, bueno, ya fue decayendo hasta que se derrumbó, pero se demoró mucho. Entonces, mi hipótesis es que el problema con Guaidó no es tanto Guaidó, es la situación venezolana en este momento, la situación de desesperación, la situación de colapso. Psíquicamente y emocionalmente el venezolano está exacerbado, está realmente, como dicen, a toque, ¿no? Claro. Está ya que no aguanta, pues, y es lógico, la situación ha llegado a un punto que ya es prácticamente insoportable. no pueden esperar Entonces más. no hay paciencia. No se le puede pedir paciencia a la gente cuando ya de verdad siente que está en el límite. Entonces eso ha jugado en contra de Guaidó. Yo no digo que Guaidó pues haya que darle un cheque en blanco, ni haya que tener una solidaridad automática, pero hay que también entender si nosotros, o sea, pensar si nosotros estamos reaccionando contra Guaidó o estamos reaccionando contra la situación misma del país. O con la salida O- que tiene el apoyo internacional, Sí, ¿no? sí, exacto. O si, por cierto, estamos siendo influidos por estas campañas múltiples que nos vienen de la oposición, del régimen chavista desde todos los ángulos. Y en este sentido, Gaby, yo te digo, bueno, lo que tú hablas de la comunidad internacional, yo pienso personalmente, ya esto sí es una opinión, yo tengo muchas observaciones y también tengo mis críticas a Guaidó, pero yo creo que esto hay que verlo con un sentido de realidad política, de realpolitik. O sea, lamentablemente los venezolanos no estamos en capacidad de salir del chavismo, la oposición, ni Juan Guaidó ni el gobierno interino. Por sí solos no podemos. O sea, perdonen que suene, pues, o Sí, sea, que no estoy pesimista empoderando y sí. decir, oye, pero es que claro que no podemos salir. La única forma de salir del chavismo es con el apoyo decidido de la comunidad internacional y sobre todo de los Estados Unidos, que es el único país que realmente puede hacerlo. Y gracias al cual la comunidad internacional se ha aglutinado. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos apoyan a Guaidó? Porque Guaidó encarna la legalidad que hace falta para que las Para que haya el instituciones, el Congreso, la Corte Suprema, el resto del gobierno de los Estados Unidos pueda apoyar a Venezuela. Se necesita una base legal que la da el gobierno interino de Juan Guaidó. Por eso es que yo digo, bueno, es que es una cuestión de realidad política. A mí si no me gustara Guaidó, ni creyera en... Bueno, igual lo tengo que apoyar porque para mí es la única forma. Y de paso, si no estuviera Guaidó, si no estuviera otro líder u otra líder, yo los apoyaría igual. Es una cuestión de realidad política. No hay, para mí, alternativa. Entonces, si yo le pregunto a muchos opositores que tienen una campaña, bueno, pero salvaje contra Guaidó, ¿qué tienen como alternativa? Claro. Porque no hay otra cosa que pueda ser apoyada por la comunidad internacional, si no es eso, esa es la ruta. Entonces, ayudemos, critiquemos, pero por favor, vamos a verificar si lo que estamos usando para criticarlo es parte de una matriz chavista, es una noticia falsa,
es una predicción que no se cumple, es una información que nos llega y que fue muy polémica en este momento, pero la semana que viene no pasó nada. Entonces vamos a tratar de darle a este debate, de darle a este trabajo político un poco más de consistencia, un poco más de verificación, un poco más de conexión con periodistas, con medios, con gente de probada calidad, digamos, de verificación de su información, de credibilidad, y veremos que entonces estaríamos haciendo sí un trabajo mucho más, digamos, mucho más provechoso para la oposición y para nosotros mismos. Pero lo que pasa es que muchas veces estamos sin saberlo haciéndole el juego a los que precisamente quieren que sigamos en la misma situación y no prospere nuestra causa. Muchísimas gracias. A ti, chao. Eran las declaraciones de Fernando Núñez Noda, quien es director del portal digital Verificado, que además invitamos a verlo, porque allí van a ver muchísimos hechos, noticias que usted conoció en algún momento y cómo éstas se pueden desmontar, cómo pueden verificarse en un 100% o descubrir a través de las declaraciones, de lo que serían los hechos alternos a esa noticia, cómo son completamente falsas. Hasta aquí su programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino Professional Makeup. Te invitamos a visitar el Fashion Showroom y Boutique Araveney, donde encontrarás la maravillosa ropa y accesorios que luzco en este programa.